Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este episodio o capítulo de tu podcast. Hoy contamos con grandes invitados. Tenemos al compañero Pedro Céspedes acompañándonos. Pedrito, buenos días, buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de cómo o cuándo o dónde nos escuchen. Michael, saludos, de verdad. Es un gusto estar nuevamente por acá y hoy tenemos un tema interesantísimo. Muy bien, tenemos como invitado especial a don Andrés Arias Escobar, director de la Escuela El Carmen. Don Andrés, un gusto tenerlo por acá. Buenos días, mucho gusto. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, don Andrés. Soy Michael Webb y en este episodio estaremos explorando cómo el liderazgo educativo puede influir positivamente en un centro educativo. Y no solamente en los centros educativos, ¿verdad? Puede influir positivamente en muchas áreas de nuestra vida personal, vida laboral. Pero abundando un poquito más, ¿qué es el liderazgo educativo? Y tal vez vamos a hacer una pequeña definición. Pedro, ¿qué te parece? ¿Qué sería ese liderazgo educativo? Mira, Mike, el liderazgo educativo en realidad viene como tomando auge desde hace ya un buen tiempo y lo podríamos ir definiendo como eso que implica habilidades de influir y guiar a otros miembros de la comunidad educativa. Y no solo podemos decir que son los docentes, también tenemos que incluir a padres de familia, a estudiantes y también al personal administrativo junto con el docente, obviamente. ¿Esto qué hace? Que los logros en la educación se puedan realizar. Además de eso, los líderes educativos desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones, implicaciones también en la parte políticas, en las gestiones de los recursos, teniendo también responsabilidades de crear un entorno favorable para el aprendizaje y el crecimiento de todo ese amalgama de involucrados que tiene la educación. Sin duda este tema se las va a traer. El liderazgo educativo es algo muy importante y no solamente el liderazgo educativo, sino el liderazgo en sí. Cómo una persona puede impactar positivamente en las vidas de otras personas es algo crucial. Pero de eso vamos a estar hablando. Cómo impactar positivamente en un equipo de trabajo y más allá en un centro educativo. Hoy tenemos al experto en esto. Tenemos a don Andrés. Don Andrés, es un gusto tenerte acá nuevamente. Y vamos a estar hablando de, por ejemplo, cómo puedes promover o fomentar la colaboración y la participación en un centro educativo. Bueno, lo más importante para uno como administrador de un centro educativo es la comunicación que haya entre los docentes, entre los padres de familia, los estudiantes, el interés que le pongan a la labor, al objetivo o meta que se vaya a implementar en un centro educativo. Eso hace que se vaya trabajando más amenamente y con empatía, con una fortaleza que una más el grupo de trabajo, ¿verdad? Y que vaya enfocado en el bien del estudiante. Buenísimo. Y es que cuando hablamos de participación activa, es promover, ¿verdad? Que todo ese personal, no solamente docente, administrativo, todas las personas que están alrededor, padres de familia, deseen colaborar. ¿Qué crees que te ha funcionado a ti para poder lograr esta unión en el centro educativo? Yo siento que es la confianza que le tengan a uno como administrador. La confianza de decirle, de dar opiniones y que uno las acepte para así mejorar, ya sea negativo o positivo. Porque así el centro educativo va desarrollando estrategias de comunicación asertiva, de confianza y hace una confianza a nivel de personal, que eso se desarrolla a nivel de comunidad educativa. Entonces, con un comité de padres, con un comité de madres, ¿verdad? La Junta de Educación es muy importante, porque si la Junta de Educación tiene una comunicación constante con el administrador, va formando un ambiente más sano. Entonces, el desarrollo administrativo se va enfocando más en las metas y objetivos del centro educativo. Muy bien, y es que
todo este conjunto nos va a ayudar a alcanzar esas metas como tú dices. Y hablando un poco de metas, ¿cómo piensas que te ha ayudado el programa Teach United a alcanzar esas metas en cuanto al liderazgo y promover no solamente liderazgo, sino la unión de grupo y el alcance de los objetivos? Yo siento que es la innovación. La innovación hace que el docente y el estudiante se sienta más en confianza a la hora de desarrollar desde un crucigrama o una actividad más creativa, ¿verdad? Hace que el aprendizaje sea más enfocado en lo constructivo, en ese aprendizaje cotidiano, sea más ameno y se forme un tema o se aprenda un tema de la mejor manera. Siento yo que eso es como lo principal. Muy bien, y es que fuera de micrófonos veníamos conversando de que cómo les ha gustado ciertas herramientas, cómo los ha motivado, y creo que esa motivación puede tener un impacto positivo. ¿Qué piensas al respecto? Sí, por ejemplo, ahorita están muy motivados con Canva porque hace que la comunicación entre los grupos de WhatsApp de los padres de familia, por ejemplo, hace poco crearon la invitación para la feria científica en Canva, entonces eso motiva a que los niños participen más en la feria científica, el Festival de las Artes, el Festival del Inglés. Se hace más llamativo y más creativo, entonces hay más participación de la comunidad. Y qué bueno escuchar eso, ¿verdad? Son pequeñas cosas que hemos ido analizando conforme pase el programa y vemos cómo ha generado grandes resultados, como tú dices. Y Pedro, y hablando de líderes educativos o líderes en general, por lo general siempre hay una pregunta que sale a flote. ¿Un líder se nace o se hace? ¿Qué piensas? Qué interesante, Mike, esa pregunta. Y verás que esto es un debate que tiene mucho tiempo de estar como en la palestra. Muchas personas creen que un líder ya viene con esas características incorporadas y es algo que trae, que es un líder que mueve masas, que tiene afinidad con personas. Pero también hay otro bando que siempre nos va indicando que un líder se puede ir formando poco a poco. Y por eso digamos, que en la actualidad podemos decir que hay de los dos lados. Hay personas que ya vienen con eso innato desde nacimiento, que mueven masas, que tienen esas posibilidades con las personas, pero también, basado en los estudios y las investigaciones, las personas que pueden llegar a ser mejores líderes se forman con el paso del tiempo, con experiencias, como nos acaba de comentar don Andrés. Por ejemplo, en lo que don Andrés nos estaba comentando, yo fui tomando aquí unas notas y me llamó mucho la atención, como él dijo, comunicación. Y la comunicación efectiva es uno de los elementos que tiene un buen líder. Le voy a dar otro ejemplo, Michael. Un buen líder tiene empatía. Y eso también don Andrés nos lo estaba comentando hace un momento. Esa posibilidad de escuchar a las personas, de que si los comentarios son buenos o malos, no hay ningún problema. Van a formar parte de una decisión que él tomará después, que la necesita para hacer cambios en esa institución. Y vea esta última. Estuvieron ustedes hablando de esos cambios en la educación, en la innovación específicamente. Y un líder tiene esa capacidad de adaptación. No se queda con lo que ya tiene. No se queda, si podemos hablar de los temas que tocamos anteriormente, no se queda con una mentalidad fija. Tiene la posibilidad de avanzar y ver que hay cosas que empiezan a facilitarle la vida a sus docentes, porque el trabajo docente está muy sobrecargado. Pero ¿cómo lo podemos alivianar y que eso nos dé buenos resultados en un futuro? Como para hacer un resumen de esto, un líder tiene la posibilidad de formarse. Excelente. Y es que a veces hay una paradoja, ¿verdad? Interesante en cuanto al liderazgo, porque algunos nacen con algunas habilidades, pero no van más allá, ¿verdad? Puede ser que se queden estancados y no aprovechen esa habilidad. Y otros les toma tiempo
poder desarrollar esta habilidad y lo aprovechan al máximo y se transforman en grandes líderes. Y aprovechando que tenemos un gran líder acá, de uno de los centros educativos en los cuales estamos laborando en este ciclo, ¿qué pregunta crees que te gustaría hacerle? Yo desde hace rato venía con una idea, Mike, en la cabeza. Me encantaría, don Andrés, que usted me cuente cómo valora o cómo reconoce usted los logros de sus funcionarios, de los contribuyentes suyos. Son de diferentes maneras, porque tengo a cargo 14 personas humanas y que tienen defectos como todo y que hay que saberlos escuchar, ¿verdad? Pero lo más importante es la confianza que le tengan a uno como administrador del centro educativo. Eso es lo principal, la confianza, de saber tomarlo en cuenta con lo que piensan, cómo hacerlo, cómo diseñar un escenario para un festival, cómo diseñar la parte de la lengua extranjera, ¿verdad? El idioma. Es desarrollar cada uno tiene sus diferentes cualidades y cada uno tiene una meta y un objetivo y el personal docente, o sea, el personal docente se enfoca mucho, hay docentes de grado, hay docentes que están en el área de apoyo educativo como de problemas de lenguaje, está problemas de aprendizaje y eso nace para desarrollar aquellos aprendizajes que se vayan, ¿cómo se puede decir? Construyendo metas para que el estudiante se sienta mejor. Y tenemos lo principal para un administrador, que es la primera infancia, que es preescolar, materno. Ir viendo quiénes necesitan apoyo educativo desde la primera infancia para que lleguen a primaria y ya sepan, por ejemplo, cuáles apoyos se le puedan brindar. Entonces son como la mano derecha de un administrador. No, y eso es muy bueno, Pedro, lo que dice Andrés. Y es que hablando un poco sobre lo que mencionaba Andrés al principio, don Andrés, fuera de micrófonos, estábamos conversando también un poquito sobre esas ideas locas. ¿Cómo crees que impactaría ese liderazgo que ya has fomentado en el centro educativo a llevar a cabo algunas ideas? Y hablábamos un poco sobre cómo impactaría a esos estudiantes que por X o por Y razón necesitan ser escuchados. Sí, yo siento que, bueno, la innovación tiene que ver mucho en un niño, porque el niño el horario que tienen en el centro educativo es muy importante porque ellos agarran confianza con uno y entonces se hace una comunicación más paternal, porque es primaria, ¿verdad? Entonces está en la etapa de la adolescencia, están en la etapa de explorar, entonces le hacen preguntas y le tienen a uno la confianza para seguir adelante en su desarrollo social. Muy bien. Y es que hablando de liderazgo, cuando nosotros implementamos o trabajamos como líderes en diferentes áreas, pueden haber algunos desafíos. Y esos desafíos pueden ser algunas desigualdades. Y tú me comentabas ahora, ¿verdad? Que cómo hay una brecha entre lugares y otros. ¿Cómo crees que podemos estar valorando esa brecha hoy en día? Yo siento que la brecha se tiene que, como es como el principal objetivo de una escuela modelo, es que que no haya brecha, que todos seamos iguales, que todos tengan los mismos servicios educativos para que se vaya desarrollando un centro educativo igualitario, así como los planes de estudio. Los planes de estudio son los mismos para todo a nivel nacional. Así debería ser un centro educativo, que tengan todos los servicios educativos por igual, para que todos vayan en una misma línea. Excelente. ¿Qué le recomendarías a aquellos docentes que nos están escuchando y a todas aquellas otras personas que no son docentes? Porque comentamos también que nos escuchan muchas personas que no son docentes hoy en día, pero que les llama la atención estas temáticas. ¿Qué les recomendarías en cuanto a liderazgo? Yo siento que lo más importante como ser humano en la actualidad es la innovación y la actualización. Hay que estarse actualizando constantemente. No podemos quedarnos en una sola época. Todo va cambiando.
Yo siempre les digo a mi personal docente que nosotros somos como aquello que se transforma, como una mariposa, que primero es un capullo y luego se transforma en una mariposa morfo. Y las cualidades que tiene esa mariposa luego de verse feita como gusanito, ya luego se ve hermosa con colores ambientales, y no sé si los han visto en el Braulio Carrillo, y que alegra. Así debería ser un docente, transformarse. Michael, y es que es muy interesante ahora estar escuchando pues a una persona que lo vive día a día. Pero vea qué interesante cómo otra característica que tienen esos líderes es que tienen capacidad de inspirar y motivar. Y es justamente lo que estaba comentando don Andrés. ¿Cómo ves vos este elemento fundamental en un administrador? Creo que es la característica más importante que debe tener un líder, el de motivar. Y no motivar negativamente, sino todo lo contrario, positivo. Cómo mi forma de ser, de pensar, de llevar a cabo mis ideas, de plantear, puede motivar a un grupo de personas a salir de una zona de confort, a lograr esas ideas locas, a convertir un centro educativo tal vez de, ¿cuánto, Andrés? 90, 80 estudiantes. Ya vamos por 90. Imagínense, 90 estudiantes en una escuela modelo. En una escuela que lleva ese liderazgo positivo, donde uno entra y ve la felicidad de los docentes, donde todos están trabajando para el mismo lado. Donde dan ganas de ir a trabajar. Es hermoso llegar a un centro educativo así. Y es que esto no viene solo, Mike, y también don Andrés. Otra característica importante para ir tocando esto, porque lo he ido apuntando conforme don Andrés va hablando. Y una de las características importantes de una persona líder es la integridad que tenga. La integridad que tenga es motivadora por sí sola, pero aparte de eso tiene un montón de ventajas, como honestidad, como ética, como coherencia de lo que hace con lo que dice. Y eso también va a permitir que esos logros se vean a futuro. Porque al final de cuentas, hay una evaluación que nadie se brinca aquí, ¿verdad? En la educación costarricense. Y es que al final de ese año te van a medir. Y esos logros son parte fundamental de lo que ese administrador de la educación hace con su escuela. ¿Cierto? Sin duda, muchas veces, y hemos estado hablando, creo que en las últimas sesiones con los compañeros, que no tenemos que medir, y es parte del compromiso, ¿verdad? No vamos a medir a los estudiantes, o no vamos a medir a una persona por el resultado final, sino vamos a medirlo por ese esfuerzo. Sin duda, este tema de liderazgo es un tema fascinante, es un tema de casi nunca acabar. De hecho, que en uno de los próximos capítulos vamos a tener a un invitado más que vamos a estar conversando sobre ese liderazgo social, cómo podemos liderar en la parte de la sociedad, que va muy de la mano e involucrado a la educación. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de que personas nos motiven, no solamente en centros educativos, sino fuera de esos centros educativos. Don Andrés, queremos agradecerte la participación este día. Sin duda, podríamos sacarte muchas más preguntas y podremos convertir este capítulo en 10 capítulos más. Muy agradecido. Pedro. Un gusto como siempre. Yo disfruto venir a estas sesiones. Sin duda, estamos esperando en poder conversar un poco más en el próximo capítulo. Y recordemos, como decimos siempre, creemos que el docente es la solución.